Hey, ok, shalom, shalom. Antes de empezar, toda honra, gloria y alabanza se dada a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Raja Kwadash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra del Molino. Y un shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar al electo. Yo soy el hermano Malaquia del campamento de la Gran Piedra del Molino, la iglesia que se encuentra en Des Moines, Iowa, con otra breve lección. Y quiero empezar en esto, es el libro de Gálatas capítulo 5 y versículo 16, ok, y dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. ¿Sí? Entonces dice, caminan en el espíritu para que no básicamente desees, para que no llenes esos deseos de la carne. Sí, porque lo que es de la carne es contrario al espíritu. Sí, porque ¿qué es lo que viene de la carne? Diferentes deseos que son inmundos, ¿verdad? Querer hacer cosas fuera de su tiempo, de temporada. Sí, como por ejemplo, queriendo ir a salir a hacer diferentes cosas o estando con tu mujer, esos tipos de cosas, ¿me entienden? O sea, hay un balance que Yahweh Basham Yahushai nos da por el espíritu, pero si estamos completamente en la carne, simplemente vas a hacer eso. Sí, y el apóstol Ramlab, él estaba hablando un poco de eso cuando él estaba acá, que tenemos que tener ese balance. Es necesario que hagamos esas diferentes cosas, y a veces hay diferentes hermanos que tienen diferentes gustos. A algunos hermanos les gusta el gimnasio, a algunos les gusta la música, los juegos, sea lo que sea, sí, ver películas, pero hay un balance en el espíritu donde tenemos que hacer eso. Sí, y Yahweh Basham Yahushai nos deja saberlo por el espíritu. Pero si estamos completamente en la carne, es dar la mayoría de nuestro tiempo a esas diferentes cosas en vez del espíritu. Que el espíritu es provechoso por nosotros, sí, es por nuestro bien. Y estos dos son contrarios. Sí, y cuando empieza uno a caminar a satisfacer más los deseos de la carne, eres más vulnerable y es más fácil de que caigas, de que te tropieces en el camino. Sí, empiezas a caer por diferentes cosas. Es por eso que dice en el apócrifa, déjalo agarro. Ok. Yep. Esto es Eclesiástico capítulo 19 versículo 1. Dice: un hombre trabajador que sea dada la embriaguez no será rico, y el que contenderá cosas pequeñas caerá poco a poco. Sí, empiezas a caer poco a poco, y es por eso que, ojo, tenemos que andar en el espíritu. Es por eso que el apóstol nos habla de qué. Segundo de Corintios 3 y 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conoces a vosotros mismos que Yahweh Shah Mashiach está en nosotros,
a menos que estéis reprobados, mas espero que conoces que nosotros no estamos reprobados. ¿Ok? Entonces hay que constantemente estarnos examinando nosotros mismos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es conforme al Espíritu. ¿Estoy moviendo para adelante o estoy cayendo poco a poco? Y tienes que fijarte, como decía, que en las cosas en las cosas pequeñas. Mira, no he estado, y ser honesto con nosotros mismos. Mira, no he estado leyendo como debo de leer. No he estado viendo las lecciones como debo de estar haciéndolo. No he estado orando frecuentemente como yo sé que debo de hacerlo. Y cuando te fijas en esas cosas, es más fácil adaptarlos y atacarlo. O sea, arreglar esa situación pequeña que es como, por ejemplo, como les dije, mira, estoy despertándome en la mañana y se me está olvidando porque voy a prisa a orar. Se me pasa, ¿ok? Pues en vez de dejar de hacer eso y que con el tiempo se vaya empeorando la cosa, que ahora porque dejé de orar, mi fe está disminuyendo, mi paciencia, diferentes cosas del espíritu, ahora estoy empeorando. Déjame enfoco y pongo esa energía en orar. Mi prioridad ahorita va a ser arreglar eso para poder estar bien. Ok, ahora empiezo a orar. Ahora, ¿sabes qué? Lo ataqué, cumplí con eso, ahora estoy bien. Sí, pero cuando uno dice, nada, pues eso no es nada, es algo pequeño. Nomás no leí, o nomás no hice esto. Poco a poco va empeorando. Y es por eso, de nuevo, hay que examinarnos a nosotros cada día, nosotros mismos. No debe de tomar un hermano que venga a decir, oye, mira, hermano, he notado que no has estado haciendo esto que lo otro, o te miro medio raro, o algo, todo está bien, algo. No, que Yahweh Bashem Yahushai sí hace eso pasar, pero no debe de tomar un hermano que nos diga algo para que nosotros nos movamos, man. Somos hombres en esta verdad. Sí, tenemos que conocernos, como dice la Escritura, conocernos a nosotros mismos. Me he estado haciendo el tonto. He sido huevón. Mi enfoque no está donde debe de estar. Y arreglar esas cosas. Y así sabemos que estamos en la fe. ¿Ok? Eso es bien importante para que podamos seguir, como decía, en el Espíritu. Sí, entonces de nuevo, en el libro de Gálatas capítulo 5 y versículo 16, se digo pues, y voy a agarrar el español moderno a ver qué dice. Digo pues, andad en el Espíritu y así jamás satisfaréis a los malos deseos de la carne. ¿Por qué? Porque es malo el deseo de la carne. Simplemente así. Dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisieras. ¿Ok? Y nosotros vivimos en el espíritu. Porque Yahweh Bashem Yahushai mora dentro de nosotros. En el libro de 1 de Juan, capítulo 2 y versículo 6, dice, voy a empezar en 3, ¿ok? 1 de Juan 2 y 3. En esto sabemos que nosotros le hemos conocido a Yahushua. Dice, en que guardamos sus mandamientos. ¿Ok? Yahushua. Dice, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. ¿Y dónde están los mandamientos de Yahweh Bashem Yahushua? En las Escrituras. ¿Sí? Y eso es caminando en el Espíritu. Yahushua dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida.
Este es el libro de todo el mandamiento de la ley de Yahweh Bashem Yahushai. Entonces hay que caminar en las escrituras. Entonces mi vida, todo lo que pasa en mi vida, yo lo tengo que filtrar por medio de las escrituras. Es por eso que en el libro de Deuteronomio te dice que serán como lentes. Esta ley será como lentes para que lo que nosotros veamos los filtramos por la palabra. Entonces pasa una situación, ok, espérame, ¿qué es lo que dice las escrituras que debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de razonar? ¿Cómo debo de moverme? Y todo es un examen de Yahweh Bashem Yahushai. Y cuando cumplimos lo que dice la palabra que es correcto de hacer, eso es caminar en el Espíritu. Y porque nosotros estamos haciendo esos mandamientos, esas cosas que están escritas, el leer, el estudiar, el orar, el ayunar, el andar con los hermanos, el ir a predicar, estos diferentes tipos de cosas, y estamos practicando los frutos, estamos practicando lo que está en la palabra, ¿verdad? Porque no somos completamente perfectos en la carne, pero a lo mejor de lo que nosotros hacemos lo que dice las escrituras. Se nos son dados diferentes dones, frutos del Espíritu, ¿sí? Algunos hermanos son mejores, son más pacientes, o algunos hermanos son mejores maestros. Algunos les gusta más la profecía, algunos más las hierbas, esto que el otro. Sí, y se nos dan esos dones, y además de eso crecemos en sabiduría y entendimiento. ¿Ok? Y es más fácil operar en el Espíritu cuando estamos llenos de esa sabiduría. ¿Ok? Entonces dice, versículo 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Yahweh ha sido perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Yahweh Shai? Él cumplió lo que estaba escrito en la palabra. Él era la palabra en carne. Sí, entonces nosotros podemos ver a Yahweh Shai, cómo caminó, cómo razonó, cómo actuó, y es exactamente, perfectamente lo que dice las escrituras. Entonces, si nosotros andamos con Yahweh Shai, si conocemos y andamos en él, también tenemos que caminar por medio de la palabra, y eso es caminar en el Espíritu. ¿Ok? Este es el libro de Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Con Yahweh Shai he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Yahweh Shai vive en mí. Y ese hombre antiguo que vivía, ¿sí?, antes de que nosotros conocíamos esta verdad, estaba involucrado, estaba completamente dado a los deseos de la carne, caminando por medio de la carne y no en el Espíritu. Era contrario a la palabra. Pero ahora que Yahweh Shai mora dentro de nosotros, al recibir Yahweh Shai, nosotros morimos y resucitamos espiritualmente con él. Y ahora la vida que vivimos, como dice, no la vivimos por la carne. ¿Sí? Dice, ya no vivo yo, sino que Yahweh Shai vive en mí. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, lo que yo haga en esta vida, lo que yo reflejo, no es por mí, sino por el amor de Yahweh Bashem Yahushai. Nuestra vida completamente renovada es cambiada para demostrar a Yahweh Bashem Yahushai. Somos, como dice la escritura, ambasadores. Somos representamos a Yahweh Bashem Yahushai aquí en la tierra. Y eso es algo pesado. Como tú representas a una empresa donde tú trabajas, tienes que caminar y cargarte de una forma que la gente vea
para que no traiga mala fama a esa empresa, a esa compañía. Y es lo mismo porque nosotros representamos al reino de Yahweh Hashem Yahushai, representamos a Israel, representamos a nuestro poder Yahweh Hashem Yahushai. Y es por eso que cuando la gente nos mira a nosotros, debe de mirar a Yahweh Hashem Yahushai. Nuestra vida debe de reflejar eso. Y eso no quiere decir que todo el mundo nos va a amar, porque el mundo no amó a Yahweh. El mundo no amó a Yahushai. Al contrario, nos van a odiar. Cierta gente nos va a odiar, pero no puede negar que cuando nos miran, cuando nos ven cómo actuamos, cómo razonamos, dicen, hay algo diferente. Hay algo diferente de ese muchacho, de esa hermana, de ese hombre, de ese adolescente. Hay algo diferente de ti. Se te nota, no sé qué es, pero hay algo diferente. O ¿sabes qué? Ese es joven, pero es sabio. Tiene sabiduría. Porque reflejamos a Yahweh Hashem Yahushai. Y eso no se puede negar. ¿Ok? Entonces dice, no desecho la gracia de Yahweh, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Yahushai. ¿Ok? Entonces, estando en esa gracia, debemos de caminar más, con más fervor en el Espíritu, pues, sabiendo que tenemos esa gracia, man, sabiendo lo que hizo Yahweh Hashem Yahushai por nosotros. Ok, entonces, espero que eso haya sido edificante, el que es caminar en el Espíritu. Le doy toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Hashem Yahushai Hashem Kakudash. Hasta la próxima vez, Shalom.